Todas las cosas, aun la adversidad, tienen un propósito en la vida. Ambos, yo, el creador de este audio, y usted, el que lo escucha, vivimos en un mundo de causas y consecuencias. La cosecha que es la vida como ahora la vivimos es el resultado de las semillas que plantamos en épocas pasadas. Algunas de las semillas las plantamos nosotros mismos a través de nuestros inquebrantables hábitos. Otras fueron plantadas para nosotros por padres, maestros y otras bien intencionadas personas, pero con frecuencia equivocadas, cuyos pobres hábitos de pensamiento nos fueron transmitidos. En ambos casos, nuestra actitud actual, posición financiera, medio ambiente, estilo de vida y nuestra visión sobre futuras posibilidades son llamadas circunstancias, y para cambiar las circunstancias, debemos cambiar la causa de esas circunstancias, que somos nosotros mismos. Debemos cambiar nuestros hábitos, actitudes, opiniones y frecuentemente nuestra ocupación, residencia y aún amigos, si nuestras circunstancias pueden ser cambiadas alguna vez. Un hombre visita un vivero y sin pensar o siquiera preguntar, selecciona lo que parece ser una atractiva planta, la compra, la lleva a su casa y la siembra en su jardín. Meses después descubre que la planta ha crecido, madurado y ahora florecen hermosas bugambillas a las cuales él es alérgico. Desear ahora que la planta hubiera sido una rosa o un tulipán sería tonto. Las circunstancias no cambiarán porque a él no le guste el resultado. Únicamente él es la causa de sus ojos llorosos, e igualmente lo es la persona que vive en medio de la mediocridad, sin importar si la semilla fue sembrada en la tierra de la vida por él o por alguien más. Acusar a otros, sentir lástima por nosotros mismos, continuar racionalizando o inventando excusas es tonto. Únicamente un masivo, voluntario y efectivo salto para cambiar las causas es lo importante. Dirija sus pensamientos, conversación y total atención a eso. Si usted desea cambiar las circunstancias, concentre una buena parte de sus horas ociosas en su propio desarrollo, planificando más, leyendo más e investigando más. Invierta su tiempo en proyectos que valgan la pena. Invierta sus pensamientos en propósitos merecedores de ellos. Invierta sus talentos en una ocupación valiosa. Invierta sus afectos en un receptor que lo merezca. Y finalmente, reserve su mayor respeto para usted, porque es esa imagen, lo que usted percibe que será usted mismo, es lo que determinará la calidad de su vida. Enfrentémoslo. La gente y las cosas que pasan continuarán hiriéndolo y desilusionándolo. Dentro de esa gente están aquellos que usted más ama, así como aquellos que usted casi no conoce. En raras ocasiones, ellos están intentando causarle daño a propósito. Por el contrario, son una cantidad de situaciones, la mayoría más allá de su control, las que hacen que actúen, hablen o piensen de manera que pueden tener efectos adversos sobre usted, sus presentes sentimientos y emociones, y sobre la forma como su vida se desarrolla. Ha sido de esa manera durante los últimos 6.000 años de historia, y no es la primera vez que un ser humano ha sido profundamente lastimado por las acciones inapropiadas de otro. La única forma de evitar ser tocado por la vida, tanto en lo bueno como en lo malo, es aislándose de la sociedad, y aún así podría desilusionarse, porque lo que usted imagina que está pasando allá afuera va a perseguirlo y lastimarlo. Sabiendo esto, hay una sola solución que lo sostendrá cuando la gente o las circunstancias lo lastimen, y esto es aprender a trabajar duro en su propio progreso personal antes que en cualquier otra cosa. Como no es posible que usted controle el tiempo, el tráfico, a la persona que usted ama, a sus vecinos o a su jefe, entonces debe aprender a controlarse usted mismo, porque sus respuestas a las dificultades es lo único que verdaderamente cuenta en la vida. No tenga ninguna duda de que donde reside la duda, la confianza no puede vivir. No sea negligente, porque de la negligencia vienen las pérdidas. No imagine que usted es menos de lo que es, tampoco más de lo que es, pero siempre busque convertirse en lo mejor de lo que sea capaz. No se permita convertirse en una persona arrogante o ruda, porque ambas son características de aquellos que están buscando cubrir sus debilidades. No gaste tiempo lamentándose del pasado. En su lugar, invierta sabiamente el tiempo preparando un futuro mejor. Usted es una semilla fértil del creador de todas las cosas, y no está destinado a permanecer sin germinar, sino a florecer en esta tierra llamada vida y crecer hacia horizontes ilimitados
sobreponiéndose a todos los obstáculos en el proceso. Es su destino descubrir sus talentos y adquirir todo aquello que piense que es valioso para usted. Amar más, anticipar más, superar más, planificar más, atraer más y disfrutar mucho más de lo que usted nunca pensó que fuera posible. Ese es el estándar de vida que está esperando por su decisión mental. Usted lo merece, usted lo hará y usted tendrá éxito. Me gusta la primavera, pero es muy joven. Me gusta el verano, pero es muy orgulloso. Por lo tanto, prefiero el otoño, porque sus hojas son amarillas, son tonos suaves, son colores ricos, teñidos de tristeza. Su dorada riqueza no es la inocencia de la primavera, tampoco el poder del verano, pero la suave y real sabiduría de la edad madura. El otoño conoce las limitaciones de la vida y su contenido. El otoño es el tiempo de la exaltación, así como el tiempo para la búsqueda de la conciencia. Para los que plantaron abundantemente en la primavera, lucharon contra los insectos, la maleza y el verano, el otoño traerá gratificaciones que harán motivos de gozo. Para los que miraron la llegada y la partida de la primavera e hicieron un pequeño esfuerzo para aprovechar su breve estadía, el otoño será un tiempo de angustia, de ansiedad y de gran arrepentimiento. Es en el otoño cuando descubrimos cuán largo o corto será el invierno. El otoño nos dirá si realmente hicimos lo que era requerido o si nos engañamos a nosotros mismos con la anestesia de la conversación y la pretensión, diciéndonos que estábamos trabajando cuando no lo hacíamos. La tierra y la llegada del otoño juntos ocupan la silla del juez que presentará la verdad final del esfuerzo humano. No habrá apelación a su veredicto final, porque la evidencia del trabajo duro, cuidado y paciente es indiscutible, así las cosechas sean abundantes o no. Y si no han sido abundantes, no necesitamos mirar más allá de aquellos que tuvieron en sus manos la responsabilidad de la primavera. Es mejor no mencionar las excusas de una tierra pobre, de una mala semilla o de un mal clima, porque el sembrador seleccionó la tierra, el sembrador seleccionó la semilla, y es únicamente el sembrador quien deberá rendir cuentas por su cosecha, no las circunstancias. No hay nada más emocionante que una cosecha abundante y nada más atemorizador que un campo yermo en el otoño. Y lo mismo ocurre con aquellos a quienes les fue dada la responsabilidad del cultivo del campo y a los que se les está dando la responsabilidad del éxito en el mundo de los negocios y del trabajo. Un resultado magro en la estación reservada para la cosecha nos muestra nuestras pasadas fallas, difíciles pero necesarias. Una cuenta de banco vacía es signo de un esfuerzo pasado inefectivo. Es signo de una oportunidad perdida, es señal de demasiadas dilaciones o negligencia. Las leyes universales no se equivocan, aplican igualmente bien al granjero como a la persona de negocios. La ley es igualmente aplicada a todas las cosas y a toda la gente. La ley se ha aplicado desde la creación de la tierra y por todo ese tiempo los hombres han tratado de evadirla, discutirla o ignorarla. Al final, nuestros resultados demuestran si hemos obedecido o no sus órdenes. La ley es simple y conocida por todos. Lo que usted siembre será lo que se coseche. En todas las áreas de la existencia humana, sea consciente de que lo pongamos en este mundo, vendrá de nuevo a nosotros. Esta es la forma en que la naturaleza empata el resultado. Tanto los pensamientos como las acciones determinan el resultado, el estilo de vida y la actitud humana. Las mentiras, tarde o temprano, atraen otras mentiras. Encontrar una vida fácil a expensas de la calidad pagará su inevitable peaje en disminución de utilidades y noches de desvelo. Todos los esfuerzos, sean de servicio, marketing, reclutamiento o productos, deben ser buenos y estar bien hechos, o de lo contrario, el esfuerzo no resistirá la prueba del tiempo. El maíz plantado en la primavera producirá maíz en el otoño como lo hará el trigo, la cebada o los melones, produciendo el fruto de su propia clase. Usted no puede hacer un cultivo y esperar cosechar otro, simplemente porque cambió de idea en medio del verano. Es una tendencia en los seres humanos pensar en aquellos que disfrutan del éxito de cuando iniciaron sus actividades o tuvieron mucha suerte o fueron deshonestos. Seguramente el hombre que va manejando su lujoso carro hacia su costosa casa en la colina no lo merecería por su arduo trabajo y sacrificio. Tal es el lenguaje del pobre. Para el afortunado hombre con el carro lujoso y la casa en la colina, estas son cosechas recibidas en el otoño de su estación de negocios,
como recompensa por los esfuerzos realizados durante las primaveras de su vida. Primaveras durante las cuales los que condenan a ese hombre posiblemente estaban sentados riendo o pescando o contándose historias. Esta es la ironía del hombre. Aquellos que no poseen nada siempre despreciarán a los que poseen. Quienes condenan a los hombres y mujeres de éxito por su aparente buena fortuna y deshonestidad, no saben el precio que hay que pagar por el éxito. Ellos no pueden ver las enormes desilusiones, las esperanzas golpeadas, los sueños rotos. No entienden los riesgos incurridos en conseguir e invertir un capital en una idea todavía no probada. No ven las complicaciones legales, la carga tributaria, los desafíos de trabajo o las restricciones y regulaciones del gobierno. Y tampoco aprecian los desacuerdos familiares que parecen acompañar automáticamente la búsqueda del éxito. Quienes condenan y ven con desprecio el resultado no están siendo conscientes del costo ni de la causa que produce el éxito. Así como los egoístas del mundo desprecian al exitoso, así continuarán viviendo como viven por mucho tiempo. En el otoño, o disfrutaremos o haremos excusas. Aquellos que dejaron de tomar ventaja de la primavera, que fallaron al no cuidar sus cultivos del calor del verano, no tendrán razones legítimas, solamente excusas. Y las excusas son únicamente intentos de culpar a las circunstancias antes que a nosotros mismos. La diferencia entre un apartamento inadecuado y una mansión en la colina es la misma diferencia entre el esfuerzo promedio en la primavera y el esfuerzo masivo. La naturaleza siempre promete que recibiremos más de lo que plantamos. Sabiendo esto, como todos lo sabemos, se nos olvida que para cosechar mucho, que es la medida del éxito, tenemos que plantar mucho. Una acción masiva en la primavera de la vida es el requerimiento para un éxito masivo en el otoño. 40 horas a la semana en el campo de la oportunidad pueden no ser suficientes, especialmente si las gastamos en el campo equivocado. Algunas veces, para mejorar nuestros resultados, tenemos que aceptar el doloroso hecho de que nuestro actual campo es muy rocoso, espinoso o que hay poco suelo fértil. Y aun cuando hay una gran dificultad en el cambio de un campo a otro más fértil, esa dificultad es insignificante comparada con la gran dificultad que viene de no cambiar. Si te gustó este video, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios, sembraré con esfuerzo en la primavera para cosechar frutos abundantes en el otoño, para yo saber que te gustó y te ayudó este video. Soy Alejandro Páez, te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.